¿Qué tan original es realmente el ser humano, si lo que considera su mayor logro civilizatorio ya existía 50 millones de años antes de que apareciera sobre la Tierra? La agricultura es el fundamento de todo lo que llamamos civilización. Las ciudades, las leyes, el comercio, la escritura, el arte, la filosofía. Todo eso fue posible porque en algún momento, hace aproximadamente 12.000 años, grupos de humanos en distintas partes del mundo descubrieron que podían controlar la producción de alimentos en lugar de depender de lo que la naturaleza ofreciera espontáneamente. Ese descubrimiento cambió la trayectoria de nuestra especie de una forma que todavía no hemos terminado de procesar. Durante siglos, lo enseñamos como un hito exclusivamente humano, como la evidencia más clara de una inteligencia que nos separa de todo lo demás que vive en este planeta. Eso es incorrecto, y la corrección no es menor ni matizable. Es una ruptura completa con la narrativa que hemos construido sobre nosotros mismos. Las hormigas cortadoras de hojas practican agricultura desde hace 50 millones de años. No una versión primitiva, no una aproximación casual al concepto. Agricultura real, con todas las características que definen a esa práctica: selección de cultivos, preparación del sustrato, control de plagas, gestión de enfermedades, y una relación de dependencia mutua entre el agricultor y lo que cultiva que ha coevolucionado durante tanto tiempo que ninguno de los dos puede sobrevivir sin el otro. El cultivo que mantienen no es una planta, es un hongo, una especie específica de hongo que no existe en ningún lugar del planeta fuera de los nidos de estas hormigas. Un organismo que ha sido domesticado tan completamente, durante tanto tiempo, que ha perdido la capacidad de reproducirse de forma independiente. Depende de las hormigas para existir. Y las hormigas dependen de él para alimentar a colonias que pueden contener varios millones de individuos. Es una relación de dependencia mutua que tardó 50 millones de años en alcanzar ese nivel de integración. Aquí está la primera ruptura. El hongo que cultivan las hormigas no es simplemente alimento. Es un sistema de procesamiento de alimentos. Las hormigas llevan fragmentos de hojas al nido, no para comerlos directamente, sino para alimentar al hongo. El hongo descompone la celulosa de las hojas, que las hormigas no pueden digerir, en nutrientes que sí pueden absorber. Las hormigas externalizaron su sistema digestivo. Evolucionaron para depender de un organismo externo que hace por ellas lo que su biología no puede hacer sola. Eso significa que lo que parece una fila de hormigas cargando hojas no es recolección. Es agricultura en su forma más sofisticada, la transformación deliberada de un recurso en otro mediante un organismo intermediario controlado. Y el control que ejercen sobre ese hongo es tan preciso que resulta perturbador cuando se entiende en detalle. Las hormigas mantienen el cultivo libre de parásitos. Específicamente, existe un hongo parásito, del género Scobopsis, que ataca al cultivo y puede devastarlo si no es controlado. Las hormigas lo detectan, lo eliminan físicamente, y aplican secreciones antibióticas producidas por bacterias que viven en su propio cuerpo para combatirlo. Esas bacterias, del género Pseudonocardia, viven en estructuras especializadas en el exoesqueleto de las hormigas y producen compuestos antifúngicos específicamente efectivos contra el parásito del cultivo. Las hormigas llevan consigo, sobre su cuerpo, el pesticida que necesitan para proteger su cosecha. Pero hay algo más en ese sistema que los científicos descubrieron relativamente hace poco y que resulta todavía más inquietante. La segunda ruptura está aquí. La carrera evolutiva entre el hongo parásito y el antibiótico que producen las bacterias de las hormigas ha estado ocurriendo durante millones de años. El parásito evoluciona resistencia. Las bacterias evolucionan nuevos compuestos. El parásito evoluciona resistencia a esos. Y así sucesivamente, en un ciclo de coevolución armamentística que ha producido una biblioteca de compuestos antifúngicos de una diversidad que los laboratorios farmacéuticos modernos están estudiando con urgencia. Porque algunos de esos compuestos tienen propiedades que los antibióticos disponibles actualmente no tienen. En un momento en que la resistencia bacteriana a los antibióticos es una de las crisis médicas más serias que enfrenta la humanidad, las colonias de hormigas cortadoras de hojas llevan millones de años resolviendo exactamente ese problema, en tiempo real, generando soluciones nuevas cada vez que el patógeno desarrolla resistencia. La respuesta a parte de la crisis de antibióticos del siglo XXI podría estar en el sistema de control de plagas de un insecto que lleva 50 millones de años practicando agricultura. Eso cambia algo en la forma de entender qué tipo de conocimiento existe en el mundo natural y qué significa para los humanos ignorarlo o destruirlo antes de aprenderlo. Pero sigamos. Porque las hormigas cortadoras de hojas hacen algo más que todavía no tiene explicación completa en la ciencia y que resulta fascinante precisamente por eso.
Dentro de los nidos más grandes, que pueden extenderse varios metros bajo tierra y contener cámaras del tamaño de una pelota de fútbol dedicadas exclusivamente al cultivo, existe un sistema de ventilación que mantiene la temperatura y la humedad en rangos precisos. Demasiado calor y el hongo muere. Demasiada humedad y proliferan los parásitos. Las hormigas construyen y ajustan constantemente la arquitectura del nido para mantener las condiciones que el cultivo necesita. ¿Cómo toman esas decisiones de construcción? ¿Qué señales detectan? ¿Cómo se coordina una colonia de varios millones de individuos para ajustar una estructura de esa escala sin ningún arquitecto central? Es algo que los investigadores todavía no entienden completamente. Es uno de esos misterios donde la ciencia puede medir el resultado con precisión, puede documentar el comportamiento con detalle, pero no puede todavía explicar completamente el mecanismo que lo produce. Y la tercera ruptura, la más silenciosa y la más inquietante, llega cuando se considera todo esto junto. Las hormigas cortadoras de hojas son uno de los grupos de insectos más exitosos del trópico americano. Sus colonias son tan productivas, su sistema agrícola tan eficiente, que en algunos ecosistemas procesan más biomasa vegetal que cualquier otro herbívoro. Son, en términos ecológicos, una de las fuerzas dominantes en los bosques donde viven. Y están siendo eliminadas. No directamente, en la mayoría de los casos, sino a través de la destrucción del bosque que necesitan para operar. Las hormigas cortadoras de hojas necesitan una diversidad de plantas específica para mantener su cultivo. Seleccionan ciertos tipos de hojas, evitan otras, y esa selección depende de tener acceso a un ecosistema diverso. Cuando el bosque se fragmenta, cuando la diversidad vegetal colapsa, cuando lo que queda es monocultivo o pastizal donde antes había selva, el sistema agrícola de las hormigas pierde la materia prima que necesita para funcionar. Y con él desaparece también el laboratorio de antibióticos que lleva 50 millones de años operando. La biblioteca de compuestos antifúngicos que ningún laboratorio humano ha comenzado a catalogar completamente. Las soluciones a problemas de ventilación, de control de temperatura, de coordinación sin jerarquía central, que todavía no terminamos de entender. Todo eso desaparece junto con el bosque, antes de que hayamos tenido la oportunidad de aprender lo que contiene. Esta noche, bajo el suelo de algún bosque en América tropical, en cámaras oscuras a varios metros de profundidad, hay colonias que llevan décadas, algunas quizás más de un siglo, cultivando el mismo hongo que sus ancestras cultivaron hace 50 millones de años. Ajustando la humedad, eliminando parásitos, construyendo y reconstruyendo la arquitectura que mantiene vivo el cultivo, sin descanso, sin pausa, sin que ningún individuo tenga una comprensión de la totalidad de lo que la colonia está haciendo. Y lo hacen con una eficiencia y una sofisticación que la agricultura humana, con toda su tecnología, todavía no ha superado en términos de sostenibilidad a largo plazo. Lo que nos deja con una pregunta que no desaparece fácilmente. Si la agricultura, el fundamento de nuestra civilización, existía 50 millones de años antes de que nosotros la descubriéramos, y si los organismos que la practicaban han resuelto en ese tiempo problemas que todavía nos desafían, ¿qué otras soluciones, qué otros sistemas, qué otras formas de organizar la vida y los recursos existen en el mundo natural esperando ser entendidas, justo en el momento en que estamos destruyendo los ecosistemas que las contienen?